Nuestro amiguísimo Bob Zacuatl. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, amigo? carnal? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo andas? También, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí que ya tenía ganas de hacer un live contigo, si te soy honesto, y de conversar contigo. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. A ver, voy a explicar una dinámica. Bueno, voy a explicar toda la dinámica, ¿no? Entonces, como ya está en Spotify, como que ya tengo que hacer la introducción de bienvenidos a Platicado con Todos, capítulo creo que es 5, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? Es una plática amena, no es una plática que se toquen temas polémicos, a menos que se llegue a la situación y todos estemos cómodos. No se busca el chismecito, no se busca incomodar ni como meternos a las preguntas ya demasiado privadas de la persona. La gente puede hacer preguntas en el live, si las logro ver, pues se las puedo echar. Tenemos un moderador, gracias Claudio, que es de mis seguidores más fieles desde que tengo como 300, ahí está. Entonces, les mandamos un beso a todos. Entonces, nuestro amigo Bob Zacuatl, cuéntanos, ¿cómo estás primero que nada? ¿Quién es Bob Zacuatl? ¿Quién está detrás de esta cámara? Carnal, pues muy bien, muy bien. La verdad es que 2021 fue un año complicadísimo, Ujú. pero ahorita se está viendo que tal vez van las cosas para bien. Entonces, me siento muy bien, me siento en mi punto más álgido ahorita y me siento a todo dar, la neta. Pues, ¿quién soy? Está muy cagado, güey. Pues, no sé cómo explicarlo de una manera profesional, porque pues no he tenido como tal tiempo de organizarme de manera profesional, ¿sabes? Ujú. Mira, a grandes rasgos soy historiador, estoy estudiando todavía la carrera, estoy en la licenciatura de historia en la magnífica, la poderosísima UDG en Guadalajara. Voy a entrar al quinto semestre, tengo 23 años, estoy a punto de cumplir 24 en marzo. Tengo otro montón de estudios. He estudiado ya tres carreras. He estado en publicidad, en mercadotecnia. Están truncas, pero pues Ahí están, el conocimiento está. sí, definitivamente. Entonces, pues he estudiado publicidad y comunicación estratégica. He estudiado mercadotecnia. Estoy a la mitad de la carrera de historia. Me he hecho un chingo de diplomados, he trabajado de un montón de cosas, desde ahorita que soy dishwasher, lavatrastes, hasta que fui Ujú. freelancer de mercadotecnia, hasta que hice investigaciones de mercado para la ruta del tequila, para la michoacana, Ujú. eh, que he sido handyman. No he llegado a ser el bañil de pura casualidad, pero pues también estaría padre aprenderle. La neta es que soy un güey que le gustan muchas cosas y que le gusta mucho aprender, que es muy curioso acerca del mundo y que le gusta mucho hablar. Muchísimo. Sí, pues eres streamer también. Sí, sí, es cierto. Soy Sí, también. streamer. Empecé en 2015, imagínate. Como tal, llevo Uh, haciendo contenido para redes sociales Ujú. desde hace mucho tiempo. Ya vi, demasiado. Sí, ya tienes demasiado rato. Oye, pero ¿eres de Jalisco o de dónde eres? De Guadalajara, Jalisco, nacido y crecido, hermano. Ah. Es que según yo una vez andabas, vendiendo pastes, creo. Sí, entonces dije, ah, chinga, pues de Pachuca, entonces dije, pues, y luego vi que andabas de Jalisco, y dije, ah, chinga, pues chance se mudó, pues sí tenía esa duda legítima. No, fíjate, también se me hace muy cagado porque, bueno, soy de Jalisco, de Guadalajara. Nací en el centro de Guadalajara, Ujú. en uno de los barrios centrales, ahí pegadito al CUCH, al Centro Universitario de Ciencias Sociales. Y pues he vivido toda mi vida aquí, viví 16 años en el centro de Guadalajara, así que estoy acostumbrado tanto a cosas muy chidas como a cosas muy culeras. Ajá. Este, y eso sí, pues como que soy un crisol de muchos lados. Mira, la neta tengo una familia muy, muy amplia. Tengo Ujú. 15 tíos del lado paterno y 7 tías del 6. Bueno, no, ya son 5. Son 5 tías del lado materno. Y están regados por toda la República. Entonces, siempre Ujú. hay algo interesante de cotorrear. Tengo un tío en Chihuahua, tengo un tío en Hidalgo, tengo un tío en Durango. Entonces, hay mucho que conocer por parte de la familia. Y siempre, pues eso también me ha llevado pues a descubrir muchas cositas. Te digo, aprendí a hacer pastes por un tío que vive en Hidalgo. Y Ujú. también, pues, soy muy fan del queso menonita por el tío de Chihuahua, por ejemplo. Ujú.
Para la pregunta de Claudio, ¿en qué plataformas stream? Cuéntanos, a ver, cuéntanos toda tu dinámica, todo tu crecimiento en hacer contenido. Pues tienes 7 años haciendo contenidos, cuéntanos de tu trayectoria. Uy, carnal, y fíjate, yo, la neta, como tal, cuando descubrí YouTube, güey, yo creo que tenía como 6 7 años, empecé a subir videos así como de esos de compilaciones de imágenes de Halo y mamás así, güey, les ponía musiquita, ya sabes, ¿no? Como Sí, 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 Goku sí. peleándose contra Vegeta con música de Link. Goku Saiyajin 23 peleando, sí, sí, Simón, Simón. Severo, güey, severo. Entonces, desde ahí yo sabía que quería tener algo que ver con las redes sociales. Honestamente, siempre me ha latido mucho la idea de producir videos, siempre me ha latido muchísimo la idea de hacer videos. Entonces, ahí más o menos como que se desprende la idea, nomás que nunca lo había hecho como constante, ¿sabes? O sea, hasta el día de hoy YouTube es mi peor talón de Aquiles, güey, porque subo eh, un tercio de video al año, güey. O sea, soy exageradamente inconstante. Y, por ejemplo, Twitch. Empecé a hacer contenido en Twitch en 2015 en un Xbox One Fat, vergueadísimo, güey. Pero empecé justamente porque me daba flojera como que la idea de grabar un video, hacer un guión. Me acuerdo, hice un video de cuando la Mars estaba de moda con lo de Scorp y todo ese rollo. Entonces, me daba mucha hueva como que hacer un video así bien producido pues, escrito un guión, que todavía sigue siendo uno de mis problemas ahorita, que soy malísimo para escribir guiones. Y me puse a hacer videos de lives de gameplays en Twitch. La neta, durante 5 años que estuve streameando en la plataforma de manera muy inconstante, pues casi no crecí nada, ¿no? Y estaba de, güey, ¿por qué no crezco, güey? ¿Por qué no le caigo bien a la gente? Pues, güey, pues porque hacía también un stream yo creo que cada mes, ¿no? Sí. Entonces, sí, güey, ya después como que me fui empapando un poquito más. Ahorita, la neta, siento que el nivel de producción de mi stream es muy bueno. Siento también que pues he aprendido muchas otras cosas, o sea, ya desde el momento que empecé a streamear, que fue a inicios de la prepa, pues ya ahorita media carrera de producción, o sea, de publicidad, pues aprendí a hacer producción, aprendí a hacer producción de comerciales, aprendí a grabar, iluminación, todo ese rollo. Pues ya cambió muchísimo el valor de producción y pues yo siento que ahorita está bien, nomás que me hace falta otra vez, ¿no? Pues la constancia, tener tiempo para poder hacer gameplays, tener tiempo para poder subir contenido a otras plataformas, que justamente están en los planes de este año. Y pues el crecimiento en las plataformas ha sido suerte, güey. Te digo, empecé este TikTok en diciembre del año 2020. Empecé el 27 de diciembre a subir videos. Y subía dúos haciendo así de que pues, cosas chistosas, ¿no? De que los trends así de que retos de que grita o cosas así, güey. Pues dije, está cura, güey. Luego un día, me acuerdo, un carnal que se llama Antonio BBB4445, si mal no recuerdo. Antonio, si estás ahí, te quiero mucho, carnal. Ese vato me dijo que no parecía mexicano, que cómo iba a saber qué carajos era México si ni siquiera parecía mexicano, ¿no? Entonces le hice un video, güey, que yo la neta pues dije, pues este morro, ¿no? Ahorita somos compas, hasta yo lo sigo ahí en su TikTok y todo el rollo, pero sí fue como de, este morro cagón, ¿no? Entonces le Sí, contesté, sí, sí. güey, la respuesta se hizo viralilla hasta eso, y pum, de la noche a la mañana, güey, de un día de tener 22 seguidores, ya tenía 27,000. Entonces, así he estado de cagado el brinco en seguidores, güey. Porque créeme que yo, o sea, no he encontrado como que una fórmula para ser constante en el crecimiento de seguidores, pero más o menos como que sé qué hacer antes de hacer un video como viralillo por todos los patrones que han salido. Entonces, ha sido de brincos, güey. Nunca ha sido un crecimiento constante. Siempre ha sido de brincos así, güey, ¿cómo se llama? De brincos. Siempre ha sido de brincotes, ¿no? Entonces, pues empecé esta cosa como un chiste, güey. Y ahora pues me han invitado a una que otra conferencia, he dado una que otra plática, eh, salí en las noticias una vez, güey. O sea, neta, está de no creerse, güey. Honestamente está de no creerse. Sí, fíjate que
Yo estoy seguro que te conocí cuando una española hizo un video sobre la colonización de México. Entonces creo que ya sabes cuál. De la de ustedes también. Ay, de todos modos, ¿por qué nos afectan no, nos culpan tanto si tampoco eran tan buenos? Creo que ahí te conocí. Pero el video ese del que no pareces mexicano me suena mucho, pero te digo, tengo bien marcado donde conocí. Entonces ahí ya tenías como 68,000 más o menos. Ya tenías ratillo. Pero cuéntame, ¿cómo fue tu transición familiar? O sea, haces todo tu desarrollo de las redes sociales, ¿cómo lo toma tu familia? Uy, fíjate que yo me acuerdo cuando recién, mira, bueno, la gente que me ha visto en TikTok y la gente que me conoce en persona sabe que soy muy bocón, güey. Me gusta mucho decir groserías, es parte de mi identidad y es que siento, o sea, no las digo de sobremanera, que pues también sé abusar de ellas, ¿no? Pero pues no las uso de sobremanera porque, pues, o sea, no quiero incomodar a la gente, pero hay veces que necesito hacer como que muchos énfasis en cosas que siento que no los puedo decir con palabras normales, ¿no? Ajá. Entonces, muchas de esas cosas a mi mamá no le gustan. A mi mamá no le gusta que hable con groserías. Entonces, yo me acuerdo mi mamá me decía, no, hijo, pero es que haz videos con menos groserías, ¿no? Pues, es que tal vez así la gente te va a ver más, que sabe qué. Y es como de, ay, no, jefa, pues es que no es mi identidad. Entonces, Sí, mi sí. jefa al principio, como que ya cuando vio que empezó a pegar, dijo como de, bueno, pues tal vez este muchacho tenía razón, ¿no? Ajá. Mi mamá siempre me ha apoyado en absolutamente todo. Es mi mejor amiga, mi mamá. Y honestamente te puedo decir que pues ella sí me ha apoyado en absolutamente todo, desde ayudarme a comprar luces, ayudarme a acomodar mi cuarto para hacer que sea un poquito más funcional como un estudio, darme tiempo también para hacer este tipo de cosas. Y siempre he apreciado mucho el apoyo de mi mamá. Este, con mi papá y mi hermana, pues la neta, digo, yo creo que muchos ni siquiera sabían que tenía una hermana, ¿no? No sale mucho en mis videos, tampoco mi mamá, pero pues creo que sí la han de conocer un poquito más la gente. Eh, mi papá, pues, tuvo una crisis a inicios del año pasado. Tuvo Ujú. un infarto. Todo el mundo Sí, saben sí, esa sí, sí, historia. recuerdo de esa época. Ujú. Sí, está cabrón, ¿no? Hubo un rato como, creo que fácil, 2 o 3 meses que no subí nada en Sí, sí, lo 2021. avisaste y todo que no ibas a subir. Ujú. Y estuvo muy pesado, fue una época de muchos, muchos cambios, güey. Porque de por Ujú. sí ya teníamos una mala racha por cuestiones económicas. Ujú. Con el infarto se empeora la situación Sí. económica y la situación, pues, familiar en total. Hay mucha crisis, güey. Ujú. Entonces, pues la neta, para mi papá yo creo que fue un completo milagro el hecho de que haya llegado a tener, creo que ya tenía, pues, mínimo eran como 30,000 seguidores. Y muchos de ellos todavía recuerdo sus nombres perfectamente y recuerdo sus usuarios porque los pusieron en el PayPal. Banda, debo, cada vez que tenga la oportunidad se los voy a agradecer. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron a mí y a mi familia. De verdad, de verdad fue una ayuda que salvó la vida de mi papá y por ende, casi casi la vida nuestra. O sea, Ujú. si no hubiéramos acabado en la calle, como no tienes una idea. Entonces, Ujú. sí, sí fue raro para mis papás el hecho de que decir, bueno, es que ya te siguen 200 y algo mil personas, ¿no? Sí, ya es un número Entonces, grande. sí, güey, o sea, no manches, hay municipios en las que las elecciones se ganan por 1,000, 2,000 votos, cabrón. Entonces, Ujú. aquí ya es como, ay, güey, o sea, sí tengo una voz que llega, pues, lejitos, ¿no? Ujú. Entonces, para mis papás fue porque nunca habíamos tenido contacto con tal número de gente. Pero al mismo tiempo fue una sorpresa muy agradable. O sea, fue un shock que la neta nos ayudó absolutamente a todos. Y fue algo muy bueno. O sea, honestamente fue algo muy bueno y hasta el día de hoy mi mamá también vive agradecida. Hay algunos followers que conocemos en persona, hay algunos followers que conocemos de puras redes sociales, pero pues intentamos cotorrear siempre con la bandita, pues con todo el afecto y el cariño
que se merece. Pues sin ellos, no solamente no estaríamos aquí en este número de seguidores, no estaríamos aquí. Y en todo tu desarrollo como niño, por ejemplo, que estuviste en diferentes carreras, ¿cómo fue tu educación? ¿Cómo fue la orientación de tu educación conforme fuiste creciendo? Fíjate que está bien chido porque eh, estaba hablando con una amiga. Um, Está muy cagada esta historia. Yo empecé a, yo empecé a utilizar la computadora a los 2 años, ¿no? Está muy cabrón, ¿no? Entonces, yo de morro, mis papás, pues los dos trabajaban. Hubo un tiempo que los dos trabajaban y yo me quedaba con mis abuelos. Mis abuelitos, don Fernando y doña Amalia, siempre pues fueron como mis segundas figuras paternas, básicamente, ¿no? Y mi abuelita en especial, yo me acuerdo que siempre fue como que me decía que no estuviera niñado. Güey, fue uno de mis momentos más traumáticos de la infancia, güey, que mi abuelita me quitó el biberón y me lo tiró enfrente de mi cara, güey. O sea, lo tiró a la basura. Fue como, no, morro, ya deja de tomar el biberón. Ya estás grandecito, güey. Tenía 2 años. Entonces ya, pues, mi abuelita siempre fue como de que intentar que fuera un poquito más adelante. O sea, la neta, no te voy a decir que soy un niño genio porque he reprobado un chingo de materias durante toda mi carrera, tanto universitaria como en especial de morro, güey, era todavía más burro, pero, o sea, siempre me crearon como que ese gran amor que tengo por conocer cosas nuevas. Entonces, yo me acuerdo que mi abuelita fue la que me enseñó a leer, mi abuelita fue la que me enseñó a contar, mi abuelita fue la que me enseñó a sumar, restar y hasta multiplicar. En el kinder, estuve en un kinder bien perrón que se llamaba Pulgarcito, güey, y aprendí a hablar inglés a los 3 años, güey. No manches, estaba bien a toda madre. Sí, sí. En la primaria estuve en una escuela católica y ahorita soy ateo, gracias a Dios. Estaba en una Gracias a escuela Dios. franciscana. La neta, una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. No tengo reclamos para con eso, tengo reclamos para con muchas ideas de mi infancia, pero no necesariamente con mi educación cristiana. Y te puedo decir que aproveché muchísimo, muchísimo mi educación. Tengo la teoría de que, o sea, me metí un vergazote, güey, en cuarto de primaria. Y tengo la teoría que eso desencadenó mi dislexia. Porque Ajá. además, a partir de un golpe que acabó en desmayo, o sea, todavía tengo aquí el chipotito, güey, tengo botado un poquito la cabeza de la parte de atrás. A partir de ese momento empecé pues, a flaquear muchísimo en la escuela, güey. La secundaria fue una de las peores etapas de mi vida. Fue mi primera experiencia con una escuela privada de niños ricos. Fue la peor experiencia de mi vida, güey. Te lo juro, no hay cosa más podrida que, o sea, si de por sí los niños de secundaria son muy crueles, güey. Los niños Sí. ricos de secundaria son, no manches, no, güey. ¿Cuál era la experiencia, güey? Reprobé muchísimas materias en secundaria, güey. Tuve, yo creo que fácil 70 y algo reportes en mi estancia en esa secundaria, güey. Y me acabaron expulsando, güey. Me acabaron expulsando en tercero. O sea, yo era un niño problema, güey. Ya para tercero acabé en esa misma escuela donde estudié la primaria. Y en la prepa hubo una etapa, la mitad de mi prepa la estudié en el Tecnológico de Monterrey. También otra vez una de las peores experiencias que he tenido en mi existencia. Porque además, o sea, para empezar no era como que mi giro. El TEC va muy orientado para personas que quieren estudiar ciencias exactas. Va para ingenieros, para mecatrónicos, para gente inteligente. Entonces, yo la neta, güey, pues te voy a ser muy sincero, güey. Yo reprobé 3 veces matemáticas 3, güey. Hasta el día de hoy no sé un carajo de trigonometría, güey. Nunca he visto cálculo y me da mucho miedo decir esa palabra. Pero, pues, honestamente, admiro a mis compañeros de generación que ahorita ya se graduaron. La mayoría ya son ingenieros y, güey, un saludo a todos. Qué bonito que están ahí. No era lo mío, güey. Yo fui completamente infeliz en mi tiempo en el Tecnológico Monterrey. No porque fuera una escuela fea, muy bonita, pero no era mi giro. No es mi estilo, aparte de escuela. Eh, Terminé la prepa, creo que en la UVM, güey, no te sabría decir. Y entré al ITESO.
a publicidad y mercadotecnia. Me fue muy bien, güey. Tenía buen promedio, tenía buenas calificaciones, como que empecé a agarrar el rollo en la universidad. Pero fíjate que llegó una clase en tercer semestre con uno de los mejores profesores que he tenido en toda mi existencia. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Era Jean-Pierre? No. Tenía un nombre. Tenía un nombre. Solo me acuerdo que es Monsieur Pierre-Luz. Es haitiano, es filósofo y es una de las personas que más añoro en mi vida. No recuerdo su nombre, pero Monsieur Pierre-Luz me salvó la vida, güey. Estaba inmiscuido en un mundo culerísimo. Estaba empezando a entrar en un mundo de adicciones. Estaba empezando a entrar en un mundo, pues, había muchos conflictos tanto en mi casa como fuera, como en la escuela. Y la neta estaba en una línea en la que pues no me sentía cómodo porque el ambiente laboral de mercadotecnia es increíblemente pesado y cualquier persona que trabaje en mercadotecnia y en publicidad te lo puede asegurar. Es muy tóxico a veces, es pesado y si no tienes un trabajo que disfrutas al 100%, la verdad es que no vale la pena tenerlo. Al menos yo soy de esa, de esa mentalidad. Entonces, después de trabajar un año o dos como freelancer y de estar 3 años en la carrera, pues decidí abandonarla. Decidí abandonarla, fue un tan caso para mi mamá. De plano estaba como de, no, hijo, es que ¿por qué? Por favor, que se ve qué. Y pues yo dije, ¿sabes qué? La neta, pues no es lo mío, no vale la pena que esté aquí. Me metí a la UDG. Ahorita no tienes una idea de lo feliz que soy estudiando mi pasión desde morro, porque desde que empecé a agarrar la computadora a los 2 años, mi primer videojuego de la historia fue Age of Empires. Eso desencadenó mi amor por la historia de trancazo. Es algo que he seguido desde toda la vida, que pues, o sea, no solamente leer literatura histórica, sino pues ya consumir, la mayoría de mis horas del día era consumir medios históricos, era consumir por completo el, el medio, ¿no? Entonces, estoy muy feliz, güey. La carrera ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida y de verdad, pues me está yendo bien. Estoy planeando tal vez un verano de investigación en la Ciudad de México. Estoy viendo tal vez si entro al Colmex para un verano de investigación o si me voy incluso un semestre de intercambio, estaría chidísimo. Y pues a ver qué pasa, güey. A ver qué Esperamos pasa. que te vaya bien. Oye, me llamó la atención tu parte de la secundaria, que es el punto de inflexión en tu vida. Que eras un niño problema, que te iba mal, que además pues no te gustaba todo el ambiente tóxico que hay. Y sobre todo en la secundaria, ¿no? Yo creo que nadie puede decir, ay, qué padre secundaria tuve. Claro que no. O sea, es la peor época de la vida de todos. Pero ¿por qué crees que se debe, a qué se debió, mejor dicho, por qué crees tú a qué se debió tu mala actitud, tu mal comportamiento? O sea, ¿era en sí el ambiente con que no congeniabas y era tu manera de expresarte? ¿O por qué crees que eras así? Fue una combinación de muchos factores, güey. Pero honestamente tenía muchos problemas en mi casa. Y creo que he mencionado eso muchas veces en este pequeño periodo, pero pues sí, pues no. O sea, todos tenemos problemas en nuestra casa. En esa época tenía más problemas todavía, ¿no? Aparte era la época de la rebeldía y cosas así, entonces Sí, sí, sí. andaba valiendo madres por completo. No congeniaba en lo más mínimo con mis compañeros. Te estoy contando que 16 años de mi vida viví en un barrio popular. Viví en la colonia guadalupana, en Guadalajara, Jalisco. Vecinos, si me ven por ahí, chinguen a su madre. Pero pues sí, no congeniaba para nada con mis compañeros. Yo era un morro más barrio y pues iba con hijos de políticos, con hijos de uno que otro narcotraficante, con hijos de futbolistas. Me acuerdo que creo que el sobrino del Pony Ruiz estaba en el salón de abajo de conmigo. Aparte era un salón muy chiquito y pues eran salones muy chiquitos, muy reducidos. Entonces, pues la relación, o sea, ya si te llevabas mal con un compañero no había como que, pues me voy con otra bolita, pues todo el salón es la bolita. Entonces, digo, también puedes ver un poquito mi cara. Tengo muchas marcas de acné. Sufrí muchísimo acné en la secundaria y creo que fue uno de los peores momentos para desarrollar una enfermedad de esa. Sí. Pero pues sí, o sea, la neta,
muchísimo bullying, el hecho de que no estaba entendiendo por qué carajos no entendía matemáticas, cuando después me di cuenta que era por mi dislexia, un Ajá. montón de problemas de, pues, por qué no puedo seguirle el ritmo a mis compañeros? Es que tal vez soy Ujú. inútil, luego eso se convertía en, es que, bueno, es que tal vez es porque soy pobre, o sea, muchas de esos Ajá. conflictos internos y un montón, pues, en vez de guía, también tuve muchos profesores que eran más conflicto que ayuda. Ujú. Mi profesor favorito de la secundaria era el profesor Jorge, justamente el profesor de historia. Ajá. Am, y ahí también fue un punto en el que le hallé muchísimo amor a la materia, ¿sabes? O sea, Mm. honestamente, ese fue mi refugio en la secundaria. Ujú. La clase de historia, el profesor Jorge, darle a las ciencias naturales y a las ciencias pues sociales fue lo que me ayudó. Descubrí que tenía también pues un poquito de talento para la oratoria, entré a hacer oratoria en la secundaria y esos fueron pues mis escapes, ¿no? De Ujú. mi situación. O sea, pues te digo, o sea, eran cositas muy pendejas que muchas veces se iban también así con aspectos económicos, monetarios, como de que mis compitas se iban al cine Andares, al cine VIP y pues a mí no me alcanzaba para el pinche boleto, cosas así. Ujú. Y pues era lidiar con el bullying de esas pendejaditas y luego Ujú. el bullying físico, que hasta el día de hoy estoy un poco inseguro con mi cuerpo, pero estoy trabajando en esas Ajá. cosas. Pues un montón de cosillas por ese lado, ¿sabes? La neta, fue muy pesado porque me sentí rechazado, yo creo, Ujú. de todos los aspectos. Yo creo que ningún aspecto redimible se podía salvar de mi yo de la secundaria, al menos a los ojos de mis compañeros. Y pues ahorita me siento en un lugar mucho mejor, me Ujú. siento, me siento muy bien y me gusta dónde estoy yendo. Fíjate, por más que reproche mi situación en la secundaria, ahorita ya con perspectiva hacia atrás, no lo cambiaría, porque siento que es Ujú. de esas cosas que te forman carácter. Fue una época muy Sí. culera, o sea, hubo cosas que yo creo que, pues obviamente ningún niño debería pasar por ese tipo de abusos, pero pues son cosas que al final forman carácter, ¿no? Sí, fíjate que pues, justamente en la adolescencia, que es en el momento que tenemos todos los sentimientos a flor de piel, y pues, como adolescente pues no tienes ni puta idea de qué te está pasando, ¿no? Entonces, pues te importa mucho el que dirán, el que va a ser de tu futuro y todo. Y si todo está conflictivo, por ejemplo, tú dices, pues eran tonterías, pero pues, yo soy muy fanático de la psicología y todo. Prefiero todo, soy de ciencia social, no soy economista. Entonces, para mí siempre es un. Qué diferente hubiera sido si a todos los adolescentes les explican, güey, al final todo no pasa nada. De que el grupito popular en la universidad no importa, o sea, vale un carajo de qué grupito. A nadie le importa dónde estuviste en la secundaria. ¿Y qué tan diferente sería cualquier morro de la secundaria que, pues, por ejemplo, que tuviste todo eso, llevó como una bola de nieve de problemas? Y si llegaba alguien, por ejemplo, los profesores, de, oye, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, aquí estamos, en lugar de ser un problema, ser un apaño como el de historia. Pues yo estaba pensando justamente ayer que estaba platicando con uno de mis profesores de historia de la universidad. Entonces, pues, me llevé súper bien y un saludo al profe Ru, que también escucha el podcast. Y estaba haciendo recuerdo que creo que mis mejores profesores siempre fueron los de historia. Entonces, como que los de mate siempre fueron los más estrictos, como que tienes que saber matemáticas, que a mí siempre se me dieron las matemáticas, pero pues siempre tuve mucho conflicto de no me gusta cómo enseñas, no me gusta cómo me reclamas, o sea, al final todo lo tengo bien. Entonces, porque siempre fui del cálculo mental y todo. Y el de historia son, güey, pues mira, te voy a contar como el chismecito de la historia. Entonces, a mí no me gustaba la historia como hasta la prepa. Pero pues me caían muy bien los profesores de historia. Como que todos fueron muy amenos, muy tranquilos, no pasa nada, vamos a cotorrear. Todos daban su clase de cotorreo. Entonces se me hizo muy curioso, igual como tu profesor de historia fue el que coincidió con un abrazo tuyo, ¿sí? Entonces, la historia llegó contigo desde Age of Empire de toda la vida. ¿Cómo supiste que querías dedicarte a eso ya? Ay, carnal, fíjate que esa pregunta me la hice mucho tiempo, mucho tiempo, porque yo desde siempre, te puedo decir así, desde siempre, es que siempre había querido ser historiador. O sea, yo creo que desde morrito, lo primero que se me ocurrió en la vida
Fíjate, de mis sueños así, laborales, chingones de morro, Ujú. está bien cagado, güey, pero desde inicio fue ser carnicero, carnicero, Cada quien. fue ser historiador y fue ser bombero. Hasta ahorita Ujú. el único que me falta como tal es ser bombero, güey. Tal vez algún día saco la licencia, güey. Ajá. Estaría chido. A ver, cuéntame eso del carnicero, me llamó la atención. No manches, güey. Es que yo veía a los vatos del mercado de Atemajac acá en la ciudad de Ajá. Zapopan, güey. Bueno, no, estoy todavía del lado de Guadalajara. Pues federalismo, güey. Ay, güey, cómo me encanta hablar de mi pinche ciudad. Pero bueno, yo veía a los pinches carniceros que estaban a toda madre, güey. Traían un ambiente, güey, perrísimo. Y aparte, sí, como que manejar cuchillos. Y decía, güey, no manches, qué chido. La neta, güey, hasta hace poquillo, güey, también que me tocó estar en cocina, güey, que me tocó partir patitas de puerco, estaba como de puta, güey, qué bueno que no me dediqué a esta madre, güey, pero sí, no manches, sí, de por sí no soy fan de las patitas, ahora menos, güey. Pero, pues sí, güey, fíjate que, o sea, era como, no sé, güey, o sea, en algún momento llegué a admirar a los carniceros, güey. También, pues, de mi infancia, David, ahí a unas cuadras de donde vive mi abuelito, donde vivía mi abuelito, pues también, no sé, siempre me llevé con carniceros, güey, estuvo muy chido. Y pues sí me latía como que ese rollo, ¿no? Como de que, pues ser el compita de la cuadra, güey. Y con historiador, güey, fue pues todo un pedo, güey, fue una... No sé si lo romanticé demasiado, güey, tal vez si lo sigo romantizando, pero siempre como que todo lo que veía de historia se me hacía exageradamente cool, güey. Ujú. Bueno, sí tengo gustos raros, güey, pero yo creo que ese fue el más raro de todos. O sea, la neta, güey, todo lo que tenía que ver con historia se me hacía exageradamente genial, güey. No tienes una idea. Güey, yo veía a Indiana Jones en la tele, güey, y decía, puta, güey, qué padre ha de ser ese güey. Y yo veía, güey, los documentales de History, que la neta, History tenía buenos documentales hasta como 2007, güey, pero... Sí, sí, yo veía toda la secundaria de History Channel todo el día. Sí, güey, increíble el contenido, güey. Después descubrí YouTube de historia, güey. Ay, magnífico, güey. Después descubrí los papers, güey. Después descubrí la investigación, güey. Después descubrí la arqueología experimental, es lo que me está manteniendo aquí ahorita, güey. Ajá. Hay muchísimas cosas, güey, sobre la historia que son extremadamente cotidianas y que no nos damos cuenta y que son chingoncísimas, güey. Sí. Son increíbles, güey, porque absolutamente todo es historia. Entonces, creo que parte de un lugar en que soy una persona, soy el típico niño, güey, que pregunta por qué hasta que los papás se cansan, güey. Y como mis papás no me supieron decir por qué a muchas cosas, me puse a investigarlas yo, güey. Y eso te manda por un agujero de conejo histórico impresionante. Y descubres que el mundo es un lugar magnífico, lleno de cosas hiper cagadas, lleno de cosas magníficas, güey, de arte increíble, de gente genial, güey. Que descubres que al final de cuentas puede ser que sí el ser humano sea una mancha mísera e insignificable en el espectro universal. Puede ser que sí, que las cosas que hiciste en la secundaria te sigan dando vergüenza hasta tu lecho de muerte. Puede ser, güey. Pero puede ser que también tú hayas jugado una parte, puede ser, si no importante, entrecomillado, significativa en el desarrollo del mismo universo, güey. Descubres que eres parte de una red que se desenmaraña a través no solamente del espacio en el que convives, sino en el tiempo que ha pasado para que tú llegues a ese lugar. Descubres que hay una infinidad de posibilidades que puede haber en un futuro histórico. Que no sabemos qué carajos va a pasar en el futuro, qué carajos va a pasar mañana, güey. Que tal vez esté plasmado en los libros de historia. Y es como, güey, wow, o sea, no tienes una idea de lo muchísimo que me encanta meterme ese chisme, güey. Vivo de ese pinche chisme. Es magnífico, güey. Entonces, de eso me empecé a dar cuenta. Yo en la primaria leía los libros de la SEP, creía que hasta ahí llegaba, güey, que esa era la pinche historia chingona, güey. Y pues me gustaba mucho, pero no era nada especial.
En la secundaria, güey. Cuando por fin te empiezan a enseñar que vale pito si Napoleón nació en 1769 y si la Revolución Francesa fue en Sí, 1789. cuando van las fechas. Ajá, güey. O sea, honestamente, güey, ¿hubiera pasado en otra fecha? Puede ser, güey. Lo importante es, ¿qué trajo la Revolución Francesa? ¿Qué trajo Napoleón, güey? ¿Qué cosas cagadas, por ejemplo, el hecho de que en Inglaterra conducen a la izquierda tiene que ver con Napoleón directamente, güey? O cosas tan impresionantes como el Código Civil y los derechos humanos, ¿no? Y es como, güey, o sea, hay tantas pequeñas cositas que nacen por completo de un momento en el que nada más te enseñan una pinche fecha y el nombre de un pendejo que te vale madres. Es como, Sí. no, hay un universo a partir de eso. Entonces, güey, descubrir ese cagadero es lo chido, güey. No manches, yo vivo para descubrir ese cagadero, güey. Para estudiar a ver qué más chingados hay. Sí, sí, fíjate que pues, en la prepa, que fue cuando me empezó a gustar la historia, no me gustaba la historia mexicana porque traía como que el chip de la SEP, ¿no? Ya fue a la universidad que justamente mi maestra de historia económica mexicana empezamos a hablar, empezamos a usar el libro de la historia mínima de México, del Colegio de México, y dije, ok, vimos desde el Porfiriato hasta poco después de la Revolución, y dije, ok, qué libro tan bonito de cómo describe todos los hechos, y justamente como que me dio la perspectiva de, no te voy a preguntar ni en qué año, eso no, y justamente dijo, no importa, vamos a ver todo el impacto que tuvo. Entonces como que siempre hizo la clase del, vamos a contarlo como si fuera una novela. Y sí, dicho y hecho, empecé a ver como la revolución y el porfiriato como si fuera una serie de acción, y es todas las traiciones, todo el desmadre que hubo. Y de hecho yo salía de mis clases y le contaba a mi mamá, no mames, que acabo de ver y este güey traicionó a este. Y en eso mi madre me dice, había una serie cuando yo estaba niña justamente de la revolución, de que si se hizo una serie o novela, y yo, no mames, que debe ser una actualmente, y que hay una película que hasta Alejandro Fernández sale como Emiliano Zapata. Entonces, no mames, la tengo que empezar a ver. Ay, tenemos... Ahí estás, ya, perfecto. Entonces, una pregunta que yo igual tengo genuinamente, y se me hizo como que muy importante resaltarte, es un... ¿Cómo piensas que vino la transición humano en la historia? Por ejemplo, que no somos creyentes bueno, de ninguna deidad, pues, pero ¿cómo sientes, de dónde viene esa separación, creencia con historia? Uy, güey, mira. Ay, O sea ay, que ay, según yo qué es común entre los padre historiadores pregunta. no tener una deidad. Sí, es hasta donde yo sé. Fíjate que, bueno, o sea, te mentiría si te dijera que no es común, pero generalmente es común entre gente de ciencia. Ajá. Pero, mira, yo la neta soy, yo soy ateo por cuestiones muy ajenas Ujú, a mi sistema espiritual, ujú, ¿no? O sea, yo soy ateo porque, pues a mí, es que mira, ese pedo que dicen, por ejemplo, yo soy ateo por cuestiones de que la ciencia no me ha probado que ajá. existe Dios. Creo que es una pendejada, güey. O sea, la neta, quien diga eso no tiene idea de qué chingado está hablando, güey. No tiene un Igual, carajo de idea de por igual. qué es ateo, güey. Sí, güey. O sea, mira, honestamente, quien te diga, es que yo soy ateo porque la ciencia no prueba la existencia de Dios, es un pendejo, güey. Sí. O sea, de lleno, güey. Porque la ciencia no es un sistema de creencias. La ciencia es nada más un método con el que se responden preguntas. Ujú, ¿Sabes también qué es un método con el que se responden preguntas? La espiritualidad. ujú, Y también lo es la astrología. Y también lo ujú, es las pseudociencias. Son métodos en los que explicamos con un cierto estándar y con una cierta precisión y con un cierto orden las incógnitas que vienen a nosotros en el mundo. ujú. El pedo es en tomarlos como la única manera de contestarnos qué carajo está pasando en el universo. Con el conocimiento limitado del humano. Exacto, exacto, porque, bueno, es que las ciencias, hasta antes de los tiempos de Newton, no habían probado la gravedad y eso no significa que no existía la gravedad, ¿o sí? Ujú, Entonces, hay muchas veces que entre historiadores también existe este pedo exageradamente positivista
de querer probar todo como, ay, 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 como esta gente en TikTok que dice, es que la ley dice que es de esta manera las cosas, entonces nada más es de esa manera. Los absolutistas. Ajá, es que ahí dice, güey. Entonces, güey, o sea, sí, ahí dice, pero ¿por qué dice? ¿No? Ujú. Entonces, sí es muy común que hay esta separación como entre científicos acerca de la existencia de Dios o no. Hay muchos historiadores cristianos, hay muchos historiadores musulmanes, hay muchos historiadores chinos que depende de la región, pueden ser taoístas, pueden ser budistas, pueden ser cristianos, pueden ser Ujú. musulmanes. Hay muchos historiadores americanos, lo cual podríamos decir que tal vez puedes llegar también a ser una religión. Entonces, hay muchos puntos de vista. Eh, Muchas veces a la gente que más reconocemos es a la que tiene las opiniones más alzadas, más bruscas. Pero no necesariamente significa que es la única manera de ver el mundo. Entonces, si bien la mayoría de los historiadores conocidos pueden llegar a ser ateos, hay muchos otros que no lo son. Y es importante escucharlos. Uno de mis problemas mayores con esta plataforma y con la manera en la que se hace divulgación de las ciencias, por ejemplo, es que todo mundo quiere tener la razón. Y yo no. Ujú. Muchas veces la gente se pelea conmigo porque dice que la versión que estoy contando es una pendejada. Bueno, mira, sí me he llegado a pelear por cuestiones de precisión histórica. Sí, sí, lo he visto. Y, y tiene que ver con definición de términos, y tiene que ver en específico con la manera en la que se estudia la historia. Pero en realidad nunca me he peleado con las diferentes versiones. Y es algo que nunca voy a hacer y es algo que nunca voy pues a apoyar de nadie. Ujú. Porque si bien, por ejemplo, una vez tuve un debate con el pana Basilón, que yo todavía lo sigo, pero él no, sobre si México era una colonia o no, él me decía que no era una colonia porque ahí dice, ¿no? Si bien viene en papel y si bien esa versión es correcta conforme al estudio exageradamente positivista de las cosas, Ajá. pues no es toda la historia, porque se puede ser una colonia mientras que se es un reino en papel. Y es Ujú. la Sí, realidad, ¿no? yo Así tengo como un se puede. ejemplo particular de eso. Ajá. Sí, güey, o sea, así mismo como tal vez pues Alan Turing tuvo que fingir que no era homosexual durante mucho tiempo, al final de cuentas lo era. Sí. Entonces, hay muchas cosas que tal vez en papel son una cosa, pero en el análisis, en el consenso, en el estudio de las cosas, son otra muy diferente. Yo, por ejemplo, soy un tanto. Yo apoyo un tanto la escuela de los anales, no al 100%, que es el estudio histórico con análisis de las fuentes y con interpretación científica de las fuentes hasta cierto punto, ¿no? Con el método historiográfico. Ujú. Hay muchos historiadores que siguen siendo exageradamente positivistas, que son los de ahí dice. Y Ujú. hay muchos otros historiadores que tienden a ir como, pues, a métodos un tanto más abiertos, como métodos más, pues, de estudios antropológicos como del 1800, ¿no? Que son más abiertos, son un poquito más, como investigación experimental, digamos, ¿no? Como de, Ajá. voy a hacer una obra de arte en la calle, voy a tomar las reacciones de la gente y voy a hacer una interpretación histórica de un evento acerca de eso, ¿no? Entonces, hay muchas investigaciones que acaban siendo así. También, por ejemplo, la arqueología experimental, que a mí me gusta mucho, que tiene mucho que ver con la imaginación histórica de las cosas. No necesariamente con el funcionamiento real, pero con la imaginación histórica. Entonces, pues sí hay un universo de cómo ver las cosas. Yo lo que siempre he abogado, y que no es muy popular eso, Ujú. en esta plataforma donde siempre se tiene que ser absoluto Sí. con todas tus cosas, con todas tus opiniones, es que la historia no es una. Ujú. Es que la historia es un pinche choque entre coches. O sea, y esa es mi analogía favorita. Me la dijeron, yo creo que el segundo día que entré a la carrera, y es que tiene mucho pinche sentido. Y es que sí lo es. O sea, cuando alguien choca
el que va viendo el choque desde lejos dice, qué pendejo, chocó ese güey. Ajá. Pero no sabemos, porque no éramos el güey conduciendo. Ujú. Y además, el güey conduciendo vio otra cosa muy diferente. Porque el güey conduciendo dijo, güey, el pendejo de enfrente se me cerró. Ujú. Pero el pendejo de enfrente tal vez estaba viendo que el pendejo que iba enfrente de él estaba esquivando un bache, güey, y tenía que frenar de golpe. Y asimismo, otro güey que estaba viendo en el Oxxo se está cagando de risa porque piensa que todos son unos pendejos, hasta el güey que estaba viendo atrás. Entonces, hay un sinfín de puntos de vista que tienen que ser tomados en cuenta, que tienen que ser estudiados, que tienen que ser analizados con su respectivo método y que tienen que ser contrapuestos y debatidos y juntados con un chingo de cosas para poder así llegar como a un tipo, un tipo de verdad, no a una verdad absoluta, porque no existe la verdad absoluta, pero llegar a un tipo de verdad acerca de lo que pasa en un tiempo. Ujú. Entonces, puede haber muchas, 1001 versiones de un mismo tema. Ujú. Oye, Todas hablaste son válidas. del futuro histórico. ¿Tú crees que la historia se repite? Como que es una pregunta No, frecuente de un debate. no. Así de huevos no. Sí, La porque unos historia nunca dicen se que se repite, repite, otros dicen que no se repite, pero rima. pero rima. No, Sí, sí, no, sí. A ver, cuéntame, cuéntame. no. Mira, eh, la historia no se repite, la historia no rima, la historia... imagina que pones un chango en una máquina de escribir. Eso es la historia. Ujú. O sea, de vez en cuando puede ser que salga una palabra, pero no Pero no es representa todo. exacto. O sea, puede salir la palabra para varias veces porque el chango le picó a ese tipo de sets, de keys, y salió, ¿no? Que tal vez, salió en la misma parte del párrafo. Es una coincidencia. Son cosas Ujú. que coinciden. La historia nunca es físicamente imposible que se repita y es físicamente imposible que rime. O sea, no pueden pasar cosas por la misma razón histórica. El hecho de que pasaron la revolución y la independencia 100 años uno de otro no tiene nada que ver con un ciclo universal, no tiene que ver con el Bactún 13, no tiene que ver con nada. El hecho de que se repiten patrones históricos no tiene que ver con que se repite la historia. Tiene que ver con un set hiper específico de situaciones que vivían un set hiper específico de seres humanos en ese momento, ¿no? Porque hay muchos historiadores, en específico los americanos, que a mí se me hace un grave error consumir tanta historia norteamericana sin consultar fuentes autóctonas. Por ejemplo, consultar la historia de México a través de grandes historiadores ingleses han detallado la historia de la Revolución Mexicana. Sí. Grandes historiadores y embajadores, gente que estuvo aquí en Inglaterra, han relatado un chingo de cosas acerca de la Revolución Mexicana. Yo creo que los historiadores ingleses han tenido todavía más participación en la Revolución Mexicana que muchos historiadores mexicanos. Pero ellos ven las cosas a la inglesa. Ellos van a dar razones a la inglesa. Porque es imposible separarse uno por completo de lo que escribe. Es Ujú. imposible, imposible la objetividad. Eso no significa que no se tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Pero, o sea, el hecho de que a ti te interese estudiar un tema no significa, pues no significa que no vas a tener, o sea, ya desde ese punto en el que te interesa estudiar un tema ya tienes una postura, ¿no? Entonces, hay muchas veces, en específico en el caso de los americanos y de los ingleses, bueno, de la historia europea en general, meto a los americanos en lo europeo porque, pues, por ciertas cuestiones, pero ya después si quieres hablamos de eso, pero el problema es que ellos generalizan todo, porque lo ven como su esfera, su burbuja de gente blanca y cómo todo se relaciona con ellos a través del mundo. O sea,
no ven a los pueblos autóctonos como pueblos pensantes. Generalmente son cosas que le suceden a los salvajes. Sí, sí, Y sí. ese es un grave problema. Entonces, siempre, por ejemplo, lo que me decías de que si la historia se repite o rima, no. Muchas veces este tipo de historiadores, que son muy buenos, pero para su gente, ven todo general. Y el problema es que hay que matizar las cosas, hay que poder entender cuáles son las posturas de los ciertos actores históricos, de la gente que vivió en el tiempo histórico, hay que ver quiénes participaron, por qué cuestiones, la economía no es la misma en Alemania que en Francia, por qué tendríamos cuestiones económicas como principal factor, por ejemplo, en las guerras, o sea, en las guerras de la revolución. Eso es una postura muy eurocentrista. Había muchos otros problemas que hervían por debajo de la gente en el tiempo de la Revolución Mexicana. Muchos otros factores, aparte del económico. Sí juega un papel, pero no lo es todo. Entonces, el hecho de que la historia puede ser que se repita para mucha gente es justamente por la capacidad de nosotros changos sin pelo de poder encontrar patrones en cosas que no lo tienen. Le vemos cara a la luna. No tiene cara a la luna. Le vemos rimas a la historia. Tampoco lo tiene. Son cuestiones muy diferentes. Está chido explicarlo en lo general y explicarlo de esa manera tan general. Por ejemplo, en TikTok está increíble, está chingoncísimo ser general, no meterse específicos. Que la verdad a la gente no le importa. Si quieres aprender más o menos quieres interesarte, quieres investigar, está chido, da el tema en general. Ya, si los demás quieren formar su opinión histórica, es su deber, no el mío, no el de otros historiadores, no el de tu maestro de la escuela, formar tu criterio. Tú tienes que investigarlo. Tienes que crearte tus propias ideas, tienes que debatir tus definiciones, tienes que contrastar tu manera de ver el mundo con cómo es el mundo. Sí, fíjate que antes que dijiste lo de buscar tu perspectiva, mi maestra esta que te conté, que la de Historia de México, siempre nos hacía debatir entre, a ver, ¿qué fue el cardenismo? No, pues esto, ¿y por qué crees que tomó esa decisión? O sea, sabiendo que eso lo puede perjudicar y empezamos que como a hilar nuestras teorías y todo eso. Entonces, porque siempre nos decía, pues la historia es de quien la cuenta. Por ejemplo, lo que dijiste del choque, los peritos son diferentes. Mi perspectiva fue esta. Entonces, me acuerdo que para el trabajo final tenías que hacer una investigación, pero no la típica del impacto de la revolución en México. No, no, no. Por ejemplo, mi tema, que pues, economista, junto con mi compañero que también era economista, era si económicamente fue rentable la revolución. Entonces la maestra dijo, ¿por qué? Y dije, pues porque está obviamente el amor de sí, nos liberaron de la dictaduría. Pero, por ejemplo, se rompieron diferentes contratos con Porfirio Díaz porque ya no era Porfirio Díaz. Entonces dije, pues económicamente pudo ser rentable o a la larga no. Entonces empezamos a hacer una investigación que poco a poco vimos que era más compleja de lo que parecía. Porque en un proyecto final dices, ok, y empezamos a ver como que las áreas es ok, esto es demasiado complejo. Entonces al final le dijimos, rentable en los primeros 10 años no. Dije, pero obviamente entra la otra perspectiva. Pero con los niveles de desigualdad y empezamos pues, toda la oligarquía que existía, los beneficiados, dije, pues a la larga no era sostenible, entonces eventualmente se iba a caer. Entonces era totalmente inevitable esta situación, porque toda situación de pobreza lleva a un levantamiento de armas, sobre todo en esa época, y la maestra nos aplaudió de, ok, sí estuvo muy bueno, porque ya diste las dos perspectivas. Entonces, no sé si has leído el libro de Homo Sapiens. Es un judío, ¿verdad? Sí, no, era judío, o sea, tiene un nombre rarísimo. Sí, ese güey. Pero fíjate que él toma como, por ejemplo, la religión como el mayor cáncer histórico de la humanidad. O sea, no me gustan sus dos libros, no porque yo sea religioso, sino porque el de Sapiens y el de Homo Deus, pon tú, son 600 páginas, creo que 400 páginas. Es mentada de madre al sistema religioso y es un, sí, ya me dijiste, ve más allá. Entonces como que sí, tenía muy buena idea
y la centralizó en eso. ¿Tú qué opinas sobre la evolución humana de aquí tuvimos nuestros baches, aquí fue como un momento muerto, no sé si consideras que todo fue necesario para que se construya lo que tenemos ahora? Hmm. Ay, güey, mira, esa pregunta es una que se hacen todos los historiadores, desde Luis González y González hasta nuestro amo y señor Mark, que se hizo checar, güey. Se le han hecho una. Hasta Herodoto se la ha hecho, güey. ¿Qué carajos ha pasado en el mundo para que estemos en la situación en la que estamos? Fíjate, yo no creo que hemos llegado a un punto en ninguna de las ciencias, ni en las sociales, ni en las exactas, en el que las ciencias están completas. Ningún ramo de la ciencia está completo. No, no se sabe todo lo que se tiene que saber. Con la información que te digo ahorita, o sea, tan... Es algo que me atrevo a especular, pero no podría contestarlo, así como no te podría saber decir si hay números primos infinitos. Porque pues no tenemos toda la información, no tenemos la ciencia completamente Sí. desarrollada. Por ejemplo, la Escuela de los Anales, que es una de las ramas nuevas de la historia, tiene 60 años. Y antes de eso era historia positivista, entonces era él dice, aquí dice. Y pues, a como vemos las cosas, la neta, no te sabría decir si todo fue necesario, pero todo fue necesario, ¿sabes? Sí, Y sí, ahí te sí, va por sí, qué. sí. Es una respuesta dual como los dioses aztecas, mexicas más bien. Es una respuesta dual muy bonita. Sin todo ese set de sucesos históricos, de personas históricas, güey, sin un cabrón que se llamaba Utsi hace 34.000 años que se murió en un puto monte en los Alpes, güey. Ujú. Sin todos esos seres y sus interacciones el, con el universo que los rodeaba, no estaríamos aquí. Si eran necesarias o no, no te sabría decir. Entonces, fíjate, hay mucha gente, o sea, te lo voy a intentar como que, lo voy a intentar explicar de una manera menos complicada, porque la respuesta es sí y no, como todo, pero, carajo, a ver, mira, hay mucha gente que cree que la Segunda Guerra Mundial fue importante. O sea, podríamos decir que sí lo fue, ¿no? O sea, fue un evento bastante importante, ¿no? Muy histórico. Histórico, sí. O sea, fue Ujú. un evento que marcó un antes y un después. Fue el Ujú. conflicto bélico más destructivo de la historia humana. Ujú. Fue un, fue un conflicto que cambió paradigmas, cambió poderes hegemónicos, que causó miseria, que causó cosas tangibles. Tangibles hasta Ujú. nuestra época. Pusiste un planteamiento muy bueno sobre la mesa, ¿eh? Hasta en los comentarios ya salió. ¿Qué significa importante? Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante la Segunda Guerra Mundial? ¿Es importante estudiarla o no? ¿Es importante estudiar sus efectos económicos? ¿Es importante porque estudiamos la capacidad de crueldad de la gente? ¿Es importante porque se desarrollaron muchas armas muy chidas y puedes hacer juegos interesantes como Call of Duty? ¿O es interesante porque cambió el paradigma social, económico y nacional? Pues para el teórico económico va a ser más importante la teoría económica. Para el desarrollador de videojuegos va a ser más importante la respuesta que tiene que ver con el Call of Duty, ¿no? Ajá. La Segunda Guerra Mundial tiene muchas cosas muy importantes para mucha gente. No son las mismas. Es un evento que categorizamos como importante, como histórico, porque tocó la vida de muchas personas y porque causó un cambio importante. Pero sí también, y tal vez más importante fue, al menos para la gente de Guadalajara, las explosiones de 1992.
O, lo más reciente, también para la gente de Guadalajara, el campeonato reciente del Atlas. O para la gente de alguna isla remota en el Pacífico que nada tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, pues tal vez no lo fue. ¿Sabes? Es importante para la civilización europea occidental la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna. Pero el detalle está en qué decidimos estudiar o qué decidimos ponerle atención. A mucha gente se le olvida. O sea, al menos de las enseñanzas que nos trajo importantes. Ahí sí, mira. Cuando en este momento estoy poniendo importante como aquella cosmovisión histórica que traen ciertos poderes hegemónicos, en este caso la civilización europea occidental, y es muy importante hacer esa definición porque pues ya definimos que no para todos puede ser importante. Sí. Entonces, para la civilización europea occidental significa un antes y después, primero porque trae poder a Estados Unidos. Segundo, porque genera un nuevo orden económico y mundial. Tercero, porque se detuvo y se justificó, más bien se detuvo y se ajustició a personas que cometieron un acto de desnable genocida. Y porque causó un boom económico para muchos de los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial, incluidos Alemania. Es importante específicamente por esas razones para la civilización europea occidental. Hay mucha gente a la que le gusta la guerra y los riflecitos. Yo creo que están medio pendejitos, pero es válido su punto de vista. Y es válido que les guste por eso. Y le gusta la barbarie. Ajá, es válido que les guste la barbarie, ¿no? Yo no la apoyo, generalmente me peleo con ese tipo de gente, pero es válido, está bien, te puede gustar por eso. Sin embargo, hay que recordar que, pues, aquí lo más importante no es que es más importante las repercusiones económicas y sociales que tuvo, no es tan importante. O sea, al menos para mucha gente no lo es, y está bien verlo así. La historia no tiene que ser tan pesada, porque si no se vuelve ideología. Honestamente, si yo te digo a ti qué creer, no estoy cumpliendo mi labor. Entonces, te digo, tal vez sí fue muy importante Utsi, y tal vez Utsi es nuestro antepasado, la chingada, quién sabe. Puede ser que para mucha gente en específico, otra vez, ¿no? Para alguien de una isla remota en el Pacífico, no lo sea, porque no tiene un carajo que ver. Pero, pues es... Lo chido de este rollo es meterse de lleno, es irse, es encularse con la pinche historia y descubrirla y ver todas las cosas interesantes que hay. No necesariamente decir, es que esto es más importante y es que tú estás pendejo. No, eso no vale la pena. Fíjate que me recordaste a una clase de historia igual en la que vimos, creo que fácil, 4 semanas de historia de la tela y de las técnicas para hacer tela. Y yo me acuerdo de llegar a mi casa a estar ya desesperado porque pues las clases de historia pues me mamaban y acabamos de ver el Imperio Inca, ¿no? El impacto económico del Imperio Inca, puta, pues yo andaba así extasiado, me mamó la historia del Imperio Inca. Y pasamos a las telas, 4 clases y yo decía, no voy a ser gerente de Parisina para que me importe la historia de las telas. Pero yo veía a la maestra de verdad tan emocionada por contarme el método de las telas y yo... Ok, y hace un año fui a Shellham, entonces pues, hay una parte que tiene un museito dentro del hotel y justamente te ponen como las técnicas de la tela de ese tiempo y yo, mira, y me lo sé. Lo bueno es que llegué con mi hermano, mira esto, y se caga de risa. ¿Por qué te sabes ese dato? Porque lo vi en mi clase de historia, a mí me vale madres, pero pues sabes, alguien puso un museo chiquito de eso. Entonces digo, y también, por ejemplo, en algunas civilizaciones se cree que hacían cuentas con diferentes tipos de nudos. Entonces, pues a mí no me importa, pero pues mira, hubo un motivo de... A mí más me importa, por ejemplo, ahorita que dijiste, hay gente que le gusta lo barbarie. A mí me encanta el drama y la estrategia, por ejemplo, en la revolución. Puta, toda la estrategia de Carranza para tomar eso. A mí me encanta, no el conflicto como tal, el cómo hizo la estrategia para eso y cómo se traicionaron. No, hombre, yo me sentía como en novela. Pero esa es la parte que a mí me gusta. Y así como a la maestra le gusta la de las telas, a mí me gusta esta parte. Pero igual la maestra en su momento nos planteó ¿y cómo te comportas con lo apócrifo?
Tú eres historiador. ¿Cómo ves lo apócrifo? Lo de, es que el monstruo del lago Ness, mira, hay toda esta documentación del monstruo del lago Ness y es un... ¿Por qué hay historiadores que le dedican tantos años a su vida a algo que, pues no está, no está? Entonces, ¿cómo ves lo apócrifo? Magnífico, güey. Magnífico. Lo apócrifo es chingón, güey. Ajá. Honestamente, perrón, güey. Porque fíjate, de nada. O sea, fíjate. Y tiene que ver con lo pasado, ¿no? Porque más allá de que, por ejemplo, la tela sea. Tenga su museíto, ¿no? Y hagan su museo, su exposición acerca de los diferentes tipos de tela. Lo importante de lo minúsculo son las repercusiones mayúsculas que tienen. Perrón, güey. Perrón, chingón, güey. Porque algo tan chiquito como un método de telar puede Rige la ser economía. exacto, Rige la güey. O economía. sea, imagínate algo tan pendejo como los tulipanes causó un colapso en Holanda, güey. Sí. Y te da muchas, muchas maneras de ver el mundo de manera diferente. Entonces, es encontrar en lo cotidiano un tesoro todos los días. Porque honestamente sirve, güey. Y una de las cosas, ahí voy con el apócrifo, güey. Una de las cosas bien perras de la historia es que es inútil hasta que sirve la chingadera. Entonces, mucha gente dice, güey, por ejemplo, ayer que me comentaron que estaba lavando trastes, que estoy lavando trastes para pagar mi carrera, culeros. No, no al revés, güey. No trabajé, no soy historiador para lavar trastes, es al revés, Ajá. culeros. Que ahora sí Total, ¿no? hay honor en todo trabajo. Sí, güey, no hay malos trabajos, hay trabajos mal pagados. Hay labores que son remuneradas de manera culera. Pero hasta en el mundo más pinche utópico vas a necesitar a alguien que lave pisos, que lave Que recoja baños, que lave basura. trastes. Sí, todos los trabajos son O sea, necesarios. hasta, sí, güey, hasta en el puto mundo en donde Elon Musk es el pinche emperador del sistema solar, güey, hasta en ese mundo va a haber un cabrón que va a necesitar lavar la basura, va a necesitar destapar baños, y esa labor es digna. Ujú. Y ahí hay que encontrar, güey, justamente cuáles son nuestras respuestas históricas, güey. Porque todo, absolutamente todo es valioso. Solamente que tiene diferentes valores para diferentes personas. Y ahí voy con lo apócrifo. Lo apócrifo nos permite tener imaginación. O sea, hay cosas muy chingonas que han salido de cosas falsas. Por ejemplo, ay cabrón, tenía el ejemplo y se me fue. No manches, qué pedo. ¿Los aliens? No, es que iba a hablar sobre Herodoto, ya me acordé. Por ejemplo, Herodoto es, es una de las primeras personas que propone la existencia de Atlantis. Ujú. Y dice que es este lugar que tiene torres que derriten a los barcos y la chingada. Y a partir de las mentiras que contó Herodoto, descubrimos que hay algunas verdades por ahí. Sí. Entonces, a Heródoto me lo critican mucho, al bendito padre de la historia me lo critican muchísimo, que porque era muy imaginativo, que porque decía que güey, o sea, es que los egipcios iban en barcos, güey, que parecían como caparazones de tortuga gigante, o sea, y se veían bien perros y cargaban un chingo de cosas y es que eran muy grandes y se veían demasiado gigantes para el río Nilo, lo cual suena ridículo, güey. Suena que Herodoto estaba teniendo un sueño de fiebre, cabrón. Ujú. Hasta que descubrieron los barcos. Sí, la manera, lo interpretaba de esa manera. O por ejemplo, una vez Ajá. leí que los fusiles, la gente cuando la conquista española, lo interpretaban como si tuvieran el trueno en sus armas y pues es un balazo. Eran palos de trueno, güey. Ujú. Entonces, hay veces en las que tal vez no entendemos cómo explicar las cosas. Pero eso no significa que sean necesariamente apócrifas. Ujú. Entonces hay cosas muy interesantes ahí. Porque, por ejemplo, ya si nos metemos a los aliens, por ejemplo, ay, güey, qué chingón era ese documental todo pendejo de History Channel donde decían que Hitler tenía una Alienígenas campana y ancestrales. que viajaba en el tiempo. Mi mamá ese Güey, documental. Me increíble, encantaba ese güey. documental. Sí. Sí, Güey, sí, y a mí era me como, oh, fascina. chismecito. Y, güey, que hasta pinches abrieron la tumba y la chingada. Y es como, Sí, sí, ah, sí. güey. No manches, me moría, güey. Pero, ¿sabes qué? Esos trabajos de ficción increíbles, güey. Por ejemplo, aquí dice una persona comentando que tal vez es apócrifo hasta que se demuestre lo contrario. Y eso puede ser cierto, güey.
Porque hay muchas cosas que tanto en las ciencias sociales como en las exactas parecen completamente ridículas y pendejas, güey. Como que el pinche sol no gira alrededor de la Tierra. Sí, la gente ha sido Pero resulta justamente que lo sí de es Galileo cierto. Galilei, todos los planetas, el sistema solar, o sea, apócrifo. Entonces, güey, ¿te imaginas vivir en un mundo donde no haya gente que se invente cosas, güey? Donde tu primito no te diga que su carnal te levantó un coche, güey, o que tu pinche tío, güey, el que vivió absolutamente todo, no te diga que conoce personalmente al vocalista de Caifanes, güey. O sea, sería un mundo asquerosamente aburrido, güey. Sería un mundo bien culeramente aburrido, güey. Y la especulación histórica, la imaginación histórica, lo apócrifo, te da días de investigación bien perronas. Por ejemplo, mira, por ejemplo, este cabrón no me acuerdo de su nombre, pero es un alemán. Es un alemán que se es considerado el padre de la arqueología. No recuerdo su nombre, creo que es Hess, no estoy muy seguro, no me citen en eso. Pero hasta tiempos de ese güey, que eran los 1800, la guerra de Troya se creía que era una invención de los Homeros, porque Homero además Sí, bueno, se cree que, se le ajá, atribuye se cree a... que, ajá, entonces, pues una de las interpretaciones de alguno de los Homeros, pues se creía que era completamente falsa, ¿no? O sea que no mames, la guerra de Troya no existió, Agamenón es un invento, Aquiles no se besó con su novio, ¿no? O sea, Un todo el mundo dice Patrolco. eso. Hablando de, estoy leyendo la canción de Aquiles, por cierto. Ay, el Patroclo, ay, güey. Pues, pues, a huevo. Y pues sí, güey. O sea, hay muchas cosas que pensaban que eran completamente ridículas. Hasta que este pendejo, que nadie le creía que era capaz de hacer algo así, llegó con, creo que eran como 1000 toneladas de dinamita y le partió su madre a Turquía y descubrieron la antigua ciudad de Troya. Ya no Heinrich sabemos Schliemann es el dónde nombre del carajo estaba. alemán. Ese güey. Se me lo acaba de pasar. Y por ejemplo, a huevo, güey. Descubrimos que la ciudad de Troya existió. No descubrimos muchas cosas sobre la guerra de Troya porque pues se la puteó la dinamita de ese güey. Que Sí. aparte, o sea, todos creemos que es un ejemplo de cómo no hacer arqueología, aunque es el padre de la arqueología europea moderna. Pero, pues sí, güey, o sea, se chingó 6 capas, se chingó 6 capas geolíticas. Eh, y pues no sabemos qué pasó en las épocas más tempranas, bueno, más modernas de Troya. Sabemos qué carajos pasó en las más tempranas, pero no tenemos idea de qué pasó en las más modernas, porque pues ya no existen, porque se las chingaron con dinamita, ¿no? Pero pues este verga descubrió justamente que Troya existía, aunque era un mito, o sea, era algo completamente ridículo. Pero la imaginación llega a hacer cosas muy cabronas. O sea, la imaginación lleva a descubrimientos que son muy increíblemente chingones, que cambian vidas, que cambian la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y por ejemplo, esto es algo que quería llegar con una de las preguntas pasadas, que no se me había del rollo. Está bien chido que hay mucha gente que no entiende cuál es el sentido de la historia. O sea, no entienden para qué carajos la estudiamos. Les voy a decir, banda, que muchas veces no sabemos, pero al mismo tiempo no sabemos para qué carajos estudiamos matemáticas. Y son necesarias. La típica pregunta de qué me sirve saberme el trinomio cuadrado perfecto en la vida? Ajá. Y es como dicen algunos profes muy mamones, ¿no? Pues tal vez a ti no te sirva, pero al niño inteligente sí. Pero, Nunca había escuchado eso, nunca había tocado eso. pero fíjate que está muy cagado, güey, porque la historia justamente nos sirve para hacer una cosa bien padre, güey. La historia sirve para crear tu identidad. Porque, fíjate, yo la neta eh, tengo una confesión que hacer. Me quiero retractar por comentarios acerca que hice de Gerardo Vera. Oh, exclusivo, una exclusiva. A ver, Una tengo la nota. exclusiva. Sí, fíjate, la neta vi tu, tu entrevista con él Ujú. y cambió mi perspectiva histórica de Gerardo Vera bien cabrón. Porque ya sé que es pues un chavo de 17 años.
eso cambió mi perspectiva por completo. Porque yo pensaba que ya era un güey acá pasado de verga, que ya tenía empresas, la verga. No, güey, se ve adulto el güey. De No, güey, veras. se Yo no lo veía morrió. joven, güey. Yo lo veía como de 25 años, güey, hablando No, mames, yo sí desde lo un veía de punto. 17, 18. Yo no, güey. Yo neta te lo juro que lo veía como más adulto que yo, güey. Y te puedo decir algo bien cabrón, güey. La neta, ahora admiro mucho lo que hace Gerardo Vera. Porque la neta, está muy cabrón llegar a ese punto de, güey, esa elocuencia, cabrón, o sea, ¿sabes? Está muy chido lo que hace. Ahora me gusta mucho. Y mira, dicen que lo ven de 21 a 22. No, yo lo veía más grande todavía. Y fíjate, la neta, este, sí cambió muy cabrona mi perspectiva, justamente porque te pones a ponderar todas las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Muchas veces juzgamos de mala manera las decisiones que pasan a través de nuestra identidad. Y bueno, no las decisiones, más bien juzgamos nuestros rasgos identitarios muy mal. Muy, muy mal. Entonces, yo cuando vi, en el caso específico del fragmento de entrevista que vi con Gerardo Vera que tú hiciste, te lo juro, güey, que fue una epifanía. Soy un joven de 17 años y soy orgullosamente mexicano. Dije, no mames. Wow. Me chingó, güey. O sea, pum, me explotó la jeta, güey. Está muy cabrón, güey. Entonces, algo que, por ejemplo, la gente tiende a hacer, todos tendemos a hacer, es juzgar desde un punto de partida con ideas preconcebidas. No está mal. Así es la experiencia humana. Qué perro. Sí. Pero lo chingón es darse cuenta de todas las cosas que pasan. Cambiar de opinión. Construirnos un mundo a través de eso. Lo de ser orgullosamente mexicano, me quedo con eso para terminar de contestar esta pregunta. Bueno, más bien para terminar de contestarme la incógnita que yo mismo me puse. Ya vi. Está bien perro, güey. Porque la historia sirve para eso. Justamente. Y cuando uno se está haciendo una identidad en específico, no. O sea, se puede, pero no es sano irte con ideas de otras personas acerca de ti. ¿O no? Sí, sí, sí. Entonces, lo más sano es uno crearse su propia identidad, crearse su propia persona, hacerse ver a uno mismo como tú quieres hacerte ver. Ahí está el meollo del asunto. La historia sirve para eso. Porque tal vez en un punto no individualista, en un punto comunitario, la historia justamente ayuda a construir eso. La identidad, la dignidad, el respeto, la lucha que cada uno de nosotros como pueblo llevamos. El hecho de que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo todos compartimos algo. El hecho de saber que a través del tiempo hubo un sacrificio cabroncísimo de gente que arriesgó su vida, su identidad, su propiedad, su propia manera de ver el universo. La cambió. La cambió y el mundo cambió a partir de eso. Porque la identidad de cada persona, el nivel de dignidad que otorga la historia a cada ser humano, es algo que es invaluable. Invaluable. Neta, güey, así como las matemáticas son cabronas de entender, güey, y nos llevan a hacernos preguntas que tal vez parecen pendejas, güey. Güey, hay un set universal que tenga todos los sets universales que no son universales. Es una paradoja, güey. Es una pendejada preguntar eso porque no se puede contestar. Es una pendejada preguntar si hay números primos infinitos porque no se puede contestar. Es una pendejada preguntarse si el hecho de que Napoleón naciera en 1769 es importante. No se puede contestar. No hay una respuesta que diga que algo es importante o no. Pero
hay muchas personas que van a construir un universo y que van a compartir un universo grandísimo de ideas a partir de eso. Y eso es lo chingón, eso es lo que importa, ese cagadero que se genera a partir de hacerse preguntas incómodas, como en una relación. Cuando estás con tu novia y le dices, mira, la neta, siento que no estamos llegando a ningún lado. Son preguntas que son afirmaciones que nadie quiere hacerse, te generan preguntas que pueden parecer pendejas, que pueden parecer incomodísimas, pero son necesarias. Son muy necesarias. Y hay que... tengo esa frase de las preguntas incómodas bien plasmada en mi relación. Sí, güey, y siempre hay que hacerse ese tipo de preguntas. No solamente con la pareja a la que se ama, no solamente con la ciencia a la que se estudia, no solamente con los dogmas en los que creemos. Hay que hacernos esas preguntas con nuestra identidad, con nuestro valor como seres humanos. ¿Por qué chingados creemos lo que creemos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué me pagan en el trabajo la miseria que me pagan? Porque hay un cabrón que tiene más capital que yo. Porque hay un cabrón que no tiene capital que me lo quiere quitar. ¿No? Hay un chingo y 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 chingo de preguntas que son bien culeras. Pero no tienes una idea de lo necesarias que son. Ok, creo que te adelantaste justamente al final de a la última pregunta que te iba a hacer de qué mensaje le quisieras dar a la gente de la historia. Creo que me lo acabas de dar, diste toda una reflexión muy importante. Aquí una pregunta es, siendo historiador, de todos los personajes de historia que conoces, ¿con quién crees que tendrías una mejor relación? ¿Y por qué? Así que este güey sería mi super compa. Si congeniamos, nos parecemos, ¿con quién crees? No manches, qué chida pregunta. Fíjate que... Ay, cabrón. Qué chida pregunta. Yo creo que me llevaría muy bien con Heródoto. Me llevaría muy chido. Porque... La neta, me encanta su manera de platicar. ¿Sabes? Yo estoy... Es uno de mis libros favoritos, los 9 libros de la historia. Y es un pinche libro que tiene más de 2000 años. Y estoy cotorreando con un verga que se fue de viaje y está haciendo su review de viaje en Instagram. Es un vato que... Sí, o sea, el chile, porque lo que hizo el güey fue irse a viajar con un chingo de preguntas. Y encontrar respuestas y hacerse más preguntas. Y más preguntas y más preguntas. Entonces, este vato no solamente fue el primer como reviewer de viajes, no solamente fue el primer youtuber, blogger de viajes. Estaba pensando, el primero Luisito Comunica. Ándale, güey, hasta tiene el pelo, cabrón. No más que sin lo racista. Bueno, tal vez. Pero este vato, güey, o sea, imagínate qué comezón histórica de haber tenido el cabrón, güey. Qué urticaria de conocimiento tenía, que tenía que rascarse en el mundo conocido. O sea, en el mundo fuera de lo conocido. Imagínate, güey, tener tanta pinche... O sea, güey, todos sus 9 libros surgen de hacerse la pregunta ¿de qué carajo pasó con los medos? ¿Cómo fue la guerra médica, güey? Y de ahí surge una pregunta de cómo carajos le llega el oro a los persas. Y cómo carajos Egipto... ¿De dónde nace el Nilo, güey? Y, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello, güey? ¿Por qué el mundo es como es? Explorarlo de la mejor manera que puedes, con las palabras que se te vengan a la mente. Decir que hay putos barcos que son caparazones de tortuga, aunque sean el pendejo. Y poder platicarlo y compartirlo con otras personas. Neta, ese vato sí se me hace bien chingón, güey. Honestamente. Y fíjate, como figura histórica y como historiador, sí lo admiro mucho. Lo admiro muchísimo. Yo no soy de admirar muchas figuras históricas, pero me gusta mucho el valor de la gente que tiene el coraje
de aventar sus ideas al mundo, aunque sean en pendejas. Porque la neta, eso genera muchas pasiones y eso trae muchas cosas buenas al mundo. Qué bonita reflexión le das a la historia. Me gusta mucho ver cómo realmente disfrutas hablar de lo importante de la historia, no solo de un hecho histórico, sino de toda la materia que es la historia. Entonces se nota que es alguien que está disfrutando lo que está, que desgraciadamente no mucha gente puede decir que no solo disfruté mi carrera, lo que me voy a dedicar también lo disfruto, estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces realmente creo que tienes un mensaje para la gente que no aprecia mucho la historia, que creo que es la mayoría de la gente. Entonces, pues amigos, ahí lo tienen a nuestro amigo Bobzacotl. Con gustazo que hayas tenido aquí. Si no lo siguen, ya saben, síganlo. De mis canales favoritos. No sé si quieras agregar algo más, amigo, antes de irnos. Banda, disfruten su vida muchísimo. Cámbiense de carrera. Estudien lo que quieran estudiar. Que se vayan a la verga las carreras que pagan más. Al final de cuentas son las más competidas, así que van a acabar pagando menos. Dense la oportunidad de descubrir el mundo a su alrededor, en la carrera que estudien. Sean felices, de veras. Si hay alguna reflexión histórica que he sacado de estos años de estudiar, tantos años de tantas lecturas, tantos pinches libros diferentes, tantas ideologías diferentes por las que pasé, tantas cosas que me quedan por descubrir, es que no vale la pinche pena estar triste. No vale la pinche pena hacer cosas que uno no quiere. Entonces, la reflexión histórica más cabrona que tengo para ustedes es que sean felices. Que de veras, si tienen un sueño, síganlo, persíganlo. No vale la pena quedarse en un solo lugar. Hay que vivir a tope y siempre, siempre en movimiento. Cuídense mucho, banda. Cuídense mucho, gente. Nos vemos en la entrevista de mañana. Un saludo, amiguito.